Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Es que conocer a Dios no es lo mismo que rendirse a Dios. Hay gente que conoce a Dios, conoce la literatura, tiene acceso a cosas importantes, pero no se rinde a Dios. Eso me da a mí una frase importante: el hombre detrás de la teología. Hay mucho conocimiento ahora en día, pero poco relación con Dios. Así que bienvenidos una vez más al Faro de Alejandría, un espacio donde la luz de la verdad alumbra, ilumina, da dirección en medio de un mundo lleno de confusión, lleno de ideas mezcladas y un corazón o corazones inquietos por la palabra del Señor. Hoy nosotros vamos a encender una luz sobre una de las figuras más influyentes de la historia cristiana, pero no para exaltarlo porque sea perfecto, sino para comprender el proceso de Dios en una vida real. Un hombre con muchas caídas, errores, pero finalmente llega una transformación poderosa. Y hoy hablaremos de un hombre que buscó el placer en la filosofía, en el conocimiento, pero que al final descubrió que nada llenaba su corazón, sino solamente la presencia de Dios en su vida hizo una diferencia. Estamos hablando de Agustín de Hipona. Para entender a Agustín, no podemos nosotros verlo aislado, tenemos que entender el ambiente espiritual que a ese personaje lo rodeaba. Mis amados, allá en el siglo IV después de Cristo, aproximadamente entre el año 354-430, ya han pasado más de 300 años desde que la iglesia primitiva tuvo un escenario poderoso. Ya habían pasado muchos años después del edicto de Milán del 313. El cristianismo había dejado de ser perseguido y comenzó a ser aceptado dentro del Imperio Romano. Y aquí es donde sucede algo muy, pero muy delicado. La iglesia que antes se mantenía pura en medio de la persecución, ahora la iglesia comienza a mezclarse con el sistema, con personas que aparentemente conocían a Dios, pero no tenían una relación, no tenían una convicción, pero sí tenían una conveniencia. Entonces es la fe en ese momento donde se vuelve necesaria para algunas personas. Habían personas que se unían a la iglesia únicamente por conveniencias. La iglesia en ese tiempo era más visible, pero menos profunda en la palabra del Señor. Era más grande, pero en cierta parte menos comprometida, menos transformada. Entonces, en medio de ese ambiente, mis amados, donde había conocimiento, pero
no necesariamente una vida rendida a Dios. Es ahí donde surge un joven brillante, con una mente extraordinaria. Pero ese hombre tenía un corazón completamente desordenado. ¿Quién era Agustín de Hipona? Agustín de Hipona nació allá en el año 354 en Tagaste, al norte de África. Desde este joven mostró una capacidad intelectual poderosa, impresionante. Agustín se destacó en la retórica, en la filosofía, el conocimiento crítico. Tenía una oratoria poderosa. Era bueno para argumentar el pensamiento y muchas cosas más. Pero mientras la mente de Agustín crecía, su vida espiritual se iba deteriorando. Este Agustín de Hipona vivió entregado a los placeres, a los deseos, a las pasiones. Estos años, Agustín buscó el placer en muchas religiones. Se fue en este caso a buscarlo en diferentes medios. Él tenía un conocimiento vasto, pero no conocía a Dios. Es aquí donde surge una verdad que nosotros debemos de establecer desde un inicio. Que el talento, mis amados, no debe de sustituir la santidad. La inteligencia no debe reemplazar la transformación divina. El conocimiento sin Dios puede convertirse en un instrumento autoengañoso. Hay mucha gente ahora en día que tiene un conocimiento poderoso en la palabra, como el caso de Agustín. Este hombre llamado Agustín no es un caso aislado. Es el reflejo de lo que ocurre cuando una persona tiene acceso a la verdad, pero no se rinde a la verdad. Era un hombre brillante, pero era esclavo del pecado. ¿De qué sirve que conozcamos de esta palabra? ¿De qué sirve que tengamos acceso a la tecnología, a la inteligencia artificial, miles de libros en línea, pero no conozcamos a Dios? Agustín no ignoraba todo esto. Era un hombre completamente formado en las letras, un hombre preparado, instruido, con accesos a ideas, a conocimientos, a culturas. Pero el problema no era intelectual, el problema era espiritual. Agustín vivía una vida desordenada, guiada por los deseos, por las emociones, deseos de la carne. Ese hombre tenía claridad mental, pero no tenía dominio propio. Ese hombre tenía argumentos, pero no tenía obediencia. Mis amados, esto confirma que una verdad fuera de las Escrituras es engañosa. Dice la epístola a los Romanos, capítulo número 1, versículo 21 al versículo 22, dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Oiga bien cómo dice: profesando ser sabios, se hicieron necios
Agustín conocía conceptos, pero no conocía a Dios de manera personal. Y eso sigue pasando ahora en día. Vivimos en una generación que escucha predicaciones, que consume contenido que tiene en las redes sociales. Y hoy cualquiera se envía una frase que le guste, pero no vive lo que está reenviando. No vive lo que está leyendo. Conoce literatura, pero no conoce a Dios. Eso es lo que está pasando ahora en día. Porque el problema del ser humano no es falta de información, es falta de rendición a Dios. El problema del ser humano no es falta de conocimiento, es falta de rendición a Dios. Hay una búsqueda equivocada cuando el hombre quiere a Dios a su manera. Agustín no era alguien que rechazaba completamente lo espiritual. Él buscaba respuestas desde su sentido. Buscaba comprender la vida, comprender el mal, comprender el propósito. Pero las buscabas desde un razonamiento lógico, desde la filosofía humana. Agustín de Hipona tenía cosas poderosas que nosotros las podemos tomar en cuenta. Una de las cosas que yo rechazo de Agustín de Hipona es el tema de la predestinación y el tema de que hay que unas cosas buscarlas desde la lógica. Esta palabra del Señor no se puede buscar desde la lógica. Esta palabra tiene su propia interpretación. Esto no es filosofía. Esto no es que el hermano Melquisedec pueda él interpretarlo a su manera y el hermano Darío Ventura a su manera. No, esto tiene su propia interpretación. Y es aquí algo importante que debemos decirlo con claridad. No todo lo que busca a Dios, hermanos, o no toda aquella información que habla de Dios y se lee, no todo ese persona, ese receptor está siendo bendecido. La Biblia lo declara de forma contundente. El texto de la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo número 21. Oiga bien cómo dice este pasaje. Es importante que ahora en día no nos dediquemos únicamente a leer, sino más que todo a conocer a Dios. El mundo, dice Corintios 1:21, el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que puede existir sabiduría, puede tener conocimiento, puede tener una muy buena retención de los textos bíblicos, puede tener un vasto conocimiento, puede tener la pared llena de textos bíblicos, puede andar la Biblia bien marcada, puede, en el carro suyo puede tener un gran texto que diga Cristo viene, Cristo salva y tantas cosas. Pero eso no significa que ha conocido a Dios, mis amados. Entonces este Agustín, mientras él buscaba la verdad por otros medios, más se alejaba de Dios. Se confundía, se perdía, porque el conocimiento sin rendición es vacío. Ese era Agustín de Hipona, un hombre brillante, poderoso en el conocimiento. Pero ahora quiero que veamos un punto importante, un punto de quiebre donde la historia cambia. Quiero que veamos el poder de la intercesión. Sí.
Y estoy hablando de la madre de Agustín de Hipona. Mientras el contexto de la iglesia se volvía más superficial en ese momento, más mezclado de la situación religiosa, Dios seguía obrando de manera profunda en corazones individuales. Mis amados, en la vida de Agustín, Dios usó a una mujer, y estoy hablando de su madre, la madre de Agustín de Hipona. La madre de Agustín de Hipona se llamaba Mónica, una mujer que no tenía muchos argumentos, no tenía mucho conocimiento, no tenía filosofía, pero sí tenía algo más poderoso. Esta mujer llamada Mónica tenía una vida de oración. Esta mujer tenía una petición constante delante de Dios para que su hijo volviera a la verdad. Mis amados, esta mujer no tenía mucho conocimiento como lo tenía su hijo, pero tenía lo más importante: su entrega total a Dios. Así que en medio de una generación donde muchos se conformaban con una fe superficial, esta mujer Mónica decidió interceder profundamente por su hijo. Se dice que esta mujer llamada Mónica, o de nombre Mónica, intercedió, oró por muchos años por su hijo Agustín. Cuando ella no veía cambios, ella seguía orando, ella seguía intercediendo. Mis amados, la Escritura respalda este tipo de fe. Eso dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Oiga cómo dice. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Sí. Aquí hay una palabra muy poderosa para quienes ahora están conmigo acá en el Faro de Alejandría. Quizás usted vea a su hijo lejos de la palabra. Quizás vea a un familiar que está endurecido. Quizás vea una situación que parece que no va a cambiar. Pero dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Mis amados, la institución, la política, la religiosidad puede estar fuerte, pero a nosotros la historia nos recuerda que Dios responde a la oración de aquella gente persistente. Dios no ha terminado lo que usted cree que ya está perdido. Para usted quizás puede estar perdido, pero para Dios sigue en el tiempo perfecto. Después de años de estar intercediendo Mónica por su hijo finalmente conoce a Jesús de Nazaret. Aproximadamente cuando tenía entre 30 a 32 años de edad, Agustín conoce a Cristo Jesús. Mis amados, este hombre llamado Agustín de Hipona, conocido de Hipona porque después fue delegado o enviado a Hipona como obispo de la iglesia en Hipona. Entonces, ahora veamos cómo Agustín relata. Dice que Agustín, en medio de una crisis interna de lucha por su vacío, Agustín escuchó una voz que decía: toma y lee. Muy bien. Entonces viene Agustín, abre las escrituras y precisamente abrió la escritura en el pasaje de Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14.
y leyó aquellas palabras que dice: no en glotonerías, no en borracheras, sino vestíos del Señor Jesucristo. Mis amados, ese momento no fue un simple impacto emocional. Fue un encuentro poderoso con la verdad. Fue la palabra que confrontó su condición, revelando su pecado y llamándolo a una vida completamente diferente. Esto a nosotros nos confirma lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Oiga cómo dice esta palabra. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa es la palabra del Señor. Cuando usted abre la palabra de Dios, ahí encuentra aliento. Usted encuentra palabra de vida, palabra que sustenta. Entonces la conversión no ocurre cuando una persona siente algo bonito, una emoción externa. Porque mire, hay gente que llora porque ve a otro llorando. Estaba una vez en un entierro y veo a toda la gente llorando, mi hermano. Toda la gente llorando por aquel muerto. Y yo pues andaba acompañando a un amigo, porque el amigo era pues muy amigo y debía de acompañarlo en ese momento difícil que un ser querido de él había muerto. Pero yo no conocía al ser querido que estaba ahí, yo conocía a mi amigo. Pero cuando los veo a todos llorando, me pongo a llorar también, pues. Y así sucede en mucha gente en la iglesia. Hay gente que está en la iglesia y siente un toquecito y empieza a llorar. Pero esa no es una transformación profunda, no. Es solamente una emoción temporal. Entonces esa es una verdad de hoy. Dios no está buscando gente que entienda todo. Dios no está buscando gente emocionalista. Dios está buscando gente que se rinda por completo a Él. Ese tipo de gente está buscando a Él. Así como Mónica, la madre de Agustín. Una mujer que amó a Dios sobre todas las cosas. Una mujer que no se rindió cuando su hijo estaba buscando llenar su vacío por otros medios. Porque una cosa es conocer la historia de una conversión, otra cosa muy distinta es entender las verdades profundas que nacen de una experiencia transformadora. Agustín no solo fue alcanzado por Dios, también fue levantado como una voz en un tiempo donde la verdad comenzaba a distorsionarse, comenzaba a mezclarse con ideas humanas y a perder su pureza original. Esto es importante entenderlo, porque a lo largo de la historia, mis amados, cada vez que la iglesia pierde claridad en la doctrina de la salvación y comienza a desviarse de las prácticas, pero es ahí donde la gracia se hace manifiesta a través de una persona. Mis amados, y ahí es profundamente una confrontación divina. Es decir, en el momento del caos espiritual, Dios siempre levanta a hombres y a mujeres para que puedan predicar su palabra con fidelidad. Mis amados, y todo comienza con una pregunta que parece muy sencilla, pero que define toda la vida espiritual de una persona. ¿Está el hombre realmente bien? ¿O necesita transformación desde lo más profundo de su ser? Es importante dato.
Mis amados, porque el hombre ahora en día está buscando a Dios a su manera. Hay algo que nosotros no debemos de olvidar, que usted y yo nacimos con un pecado original. El ser humano tiene la raíz de un problema. Agustín entendió algo que hoy muchos intentan suavizar. Evitar, reinterpretar esta palabra. Mis amados, la palabra del Señor no puede ser suavizada. No puede ser presentada de una manera superficial. La palabra del Señor transforma lo interno. Sí. Se trata que el hombre nazca de nuevo a través de la palabra y que esa naturaleza pecaminosa que nos heredaron nuestros padres adámicos, nosotros ahora debemos de limpiarnos a través de Cristo. Mis amados, cuando hablamos de pecado no estamos hablando únicamente de errores ocasionales o decisiones incorrectas. Estamos hablando de una inclinación interna que impulsa a alejarnos de Dios. Y esta tendencia es que ya viene incluida en el paquete del ser humano. Pero hay una palabra, hay un ser que se llama Jesús de Nazaret, que vino a limpiar las obras de la carne y a purificarnos a través de su palabra. Entonces la Escritura lo estableció de manera clara y directa. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por un hombre, dice, entró el pecado, refiriéndose a Adán. Y la muerte pasó a todos los hombres. Esto significa que usted y yo tenemos un pecado original. El hombre no peca únicamente porque quiere. Peca porque hay algo en su interior que lo inclina hacia eso. Y eso no lo vamos a entender así por así. Necesitamos conocer el tema de la inocencia. Pero después de la inocencia viene la etapa de la conciencia. Cuando llegamos a la conciencia es donde el pecado entró en la raza humana. Pero el pecado puede ser limpio no a través del conocimiento, no a través de la filosofía, no a través del la vasta oratoria o sus conocimientos filosóficos. El pecado puede ser limpio únicamente por la sangre de Cristo, que nosotros nos rindamos totalmente a Él. Mis amados, hoy vivimos en un tiempo donde se le dice al hombre: usted está bien así. Usted solamente necesita mejorar algunas cosas. Solo necesita motivación o disciplina. Sí, cositas así. No, pues mejore su presentación, mejore su oratoria, mejore su espectáculo en el púlpito. Pero la Biblia no habla de una mejora externa. La Biblia habla de una transformación. Habla de ajustes, habla de un nuevo nacimiento. De eso habla la Biblia. Y si el problema del hombre es tan profundo, tan interno, tan arraigado en su naturaleza, entonces la siguiente pregunta no se puede evitar. Sí, la pregunta es: ¿puede o cómo puede el hombre ser salvo? ¿Cómo puede ser el hombre salvo? Entonces Dios toma la iniciativa
Pero el hombre debe de comprender, o el hombre debe de responder a esa iniciativa. Aquí estamos en una de las verdades más hermosas y más poderosas, más necesarias del Evangelio. La salvación no comienza en el hombre, o el hombre trae la salvación por sus medios. La salvación comienza en Dios. Es Dios quien da el primer paso, quien busca, quien llama, quien se acerca, quien extiende su gracia hacia la humanidad. Y no estoy hablando de predestinación. Es Cristo quien da el paso y dice: yo voy a morir por el ser humano. El hombre por sí mismo no podía alcanzar salvación si Dios no iniciaba ese proceso. Pero esa gracia, aunque es divina, su origen del pecado necesita a un Cristo Salvador. Entonces la Escritura lo declara con mucha claridad en Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe. Por gracia nosotros somos salvos. No es por su conocimiento. La gracia viene de Dios. Mis amados, la fe es la respuesta de un hombre que se humilla. La salvación no es esfuerzo humano, pero tampoco es algo que ocurre sin participación del corazón. Entonces significa que la salvación no es esfuerzo humano, pero sí necesitamos rendición. Mis amados, esto significa que el hombre no puede ser salvo por sí mismo. No estamos hablando de una gracia automática, ni de una gracia impuesta, ni de una salvación donde Dios decide arbitrariamente quién salva y quién no. La Biblia es clara, mis amados, y nos dice: por gracia sois salvos. Eso dice también la epístola a Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos. Ahí desarticulamos el tema de la predestinación. Dice la segunda epístola a Pedro capítulo 3, versículo 9. Oiga cómo dice. Dice segunda epístola de Pedro 3:9: no queriendo que ninguno se pierda o ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios extiende su gracia a todos, pero el hombre decide responder con fe, con una fe genuina, con arrepentimiento verdadero, con una decisión consciente de rendirse a Cristo. No es una obligación, es una invitación. Dios quiere que todos seamos salvos, pero Dios no obliga a nadie. Si usted quiere seguir en el pecado, siga, Dios no le va a exigir. No, la salvación es decisión personal. Cristo, por su gracia, la ofrece. La salvación no es un logro humano, mis amados, pero tampoco es una imposición divina. La salvación es un regalo de Dios que el hombre debe de recibir con fe, con una vida rendida. El gnosticismo dice que la salvación se adquiere a través del conocimiento. Si ellos se meten en el conocimiento, entonces ellos van alcanzando la salvación. Esto no es conocimiento, esto no es gnosticismo, esto no es niveles de aprendizaje, esto es relación con Dios.
Usted puede ser una persona que quizás no sepa leer, una persona que tenga impedimentos muchos para hablar, para caminar, para expresarse, pero su gracia es lo que hace la diferencia. En ese contexto apareció una esperanza que afirmaba que el ser humano, mis amados, tenía la oportunidad de ser salvo a través únicamente de la fe. En esta idea coloca al hombre en el centro y el hombre decide qué hacer. Es como cuando nosotros vemos algunos videos que ponen a un niño enfrente y que elija para quién agarra, si agarra el padre o la madre. Es así la salvación. Usted escoge qué quiere, la vida o la muerte. Pero la Escritura sigue siendo clara. Dice Evangelio de Juan capítulo 15, versículo número 5. Dice, separados de mí, dice, nada podéis hacer. Así dice la palabra del Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. El hombre no necesita a Dios como ayuda. Lo necesita como fundamento. Sí. No es un complemento en su vida. Cristo es la base de todo. Cristo no es como dice, vea, como la esposa ayuda idónea. No, no es así. Cristo es la base de todo. Hay muchas personas que no expresan esta idea con palabras, pero la viven en su día a día. Creen que pueden cambiar las cosas por sí solos, que pueden arreglar su vida por sí solos, que pueden resolver sus conflictos por sí solos, que pueden arreglar su vida espiritual por sí solos, que con la disciplina pueden arreglar todo. Esa es una mentalidad religiosa y muy peligrosa. Para que usted arregle su vida, necesita dependencia de Dios. Necesita colocar a Cristo en el centro de su vida. No es a un lado, no es por si lo necesito, no es un comodín, no. Cristo es el centro de todo. Toda la vida del hombre comienza cuando usted se deja guiar por la palabra del Señor. La gracia no es opcional, es absolutamente necesaria. Es la gracia del Señor. Es necesaria para poder ser salvos. Usted no puede ser salvo por usted mismo. No, que yo soy inteligente. Sí. Yo cuando cometa un pecadito, pues yo vea que Cristo ya viene, yo me voy a arrepentir inmediatamente. No es inteligencia, amigo. Se te va a dormir el coco y te vas a quedar. No, antes de que eso pase, venga Jesús. Entonces la pregunta final es inevitable que yo quiero que nos hagamos en esta oportunidad. La responsabilidad del hombre debe de responder a la gracia divina de Dios. La gracia de Dios está disponible. La gracia de Dios es real y poderosa, pero no es automática. El hombre tiene la responsabilidad de responder. Dios llama, sí, pero el hombre decide. Dios invita, pero el hombre responde. Ahí está la salvación. La salvación implica una respuesta clara, arrepentimiento, fe, rendición. Eso es. Por eso dice Hechos capítulo 10, versículo número 9.
Oiga cómo dice, 10:9. 10:9 dice de la siguiente manera: si confesares con tu boca, serás salvo. Si confesares con tu boca, pues, sí, que usted confiese con su boca, será salvo. Dios no obliga a nadie, pero sí llama a todos. No impone la salvación, pero la ofrece con amor y con verdad. Hay personas que quieren los beneficios de la gracia sin responsabilidad que la gracia implica. Quieren beneficios, pero no quieren responsabilidad de lo que la gracia implica. Quieren el perdón, pero no quieren arrepentimiento. Quieren salvación, pero no quieren hacer cambios en su vida. Pero la gracia no solo perdona, la gracia transforma. La gracia no solo limpia, la gracia también restaura, mis amados. Entonces el panorama es muy claro. El hombre está caído sin Dios, pero Dios extiende su gracia. El hombre debe de responder a esa gracia. Entonces, Agustín de Hipona entendió algo que esta generación necesita volver a escuchar con mucha claridad, sin suavizarlo y sin distorsionarlo. ¿Qué es lo que el hombre necesita escuchar? Sí, que la gracia es el inicio de todo y que la respuesta del hombre determina su destino. Su respuesta a la gracia de Dios está determinando su destino. Usted puede ser muy inteligente como lo era Agustín de Hipona, pero sin Cristo está vacío. Mis amados, hemos recorrido una verdad de un hombre. Hemos entendido que el hombre nació bajo el poder de una madre temerosa, pero se desvió de la verdad. Hay una verdad que no podemos ignorar. Hay una verdad que usted debe de decir: primero necesito a Cristo para que mi vida cambie. Usted puede decir: yo soy inteligente para controlar el vicio. Y usted me puede decir: mire, pastor, yo voy a recibir a Cristo hasta que arregle mi vida con el Señor. Usted por sí solo no puede. Sí, mis amados, y eso es peligroso. Peligroso porque se puede ir al infierno sin buscar la ayuda de Dios. Mis amados, en el tiempo posterior de Agustín, la iglesia no perdió completamente la enseñanza. Había doctrina, había conocimiento, había estructura, había organización, pero poco a poco la iglesia comenzó a perderse, a perder algo profundo y esencial que la iglesia tenía. La vida espiritual, mis amados, es importante mantenerla, porque podemos hablar con claridad, podemos tener principios correctos, pero quizás no estemos anclados en la palabra, porque hay gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay gente que conoce las escrituras. En el instituto bíblico, cuando era estudiante del bíblico, siempre somos estudiantes, pero en este caso estamos compartiendo, cuando estaba recibiendo clase, un maestro me enseñaba cosas maravillosas,
pero en este 2026 lo veo en el mundo perdido. Entonces puede tener conocimiento, puede estar enseñando, pero si se descuida, tarde o temprano puede perder lo que ha ganado. El mayor peligro de esta generación no es la ignorancia espiritual, es la frialdad espiritual. Es acostumbrarse a Dios sin depender de Él. Es hablar de Dios sin buscarlo. Es estar cerca de lo santo sin tener un corazón rendido. Ese es el peligro más grande de la iglesia de hoy en día. Cuando el corazón se enfría, el hombre comienza a sustituir la relación de Dios por las estructuras y comienza a irse a lo superficial, al espectáculo, a la música, al sonido, a las luces, a la presentación, a la oratoria, a un buen servicio, un buen transporte, a un buen contenido. Hay gente que usted ve en las redes sociales que tiene un conocimiento poderoso, mi hermano. Hace unos días yo vi a un amigo que compartió un video de alguien. Que un video poderoso, mi hermano. Que cuando yo vi aquella elocuencia dije, qué bárbaro, qué importancia, elocuencia tiene. Pero yo conozco a esa persona y no es ni por cerca de lo que estaba diciendo ahí. Así hay gente ahora en día que conoce, aparentemente practica, sirve, desarrolla, llora, se mueve, pero al final es vacío esa persona de Cristo. Hoy podemos estar activos en la obra, pero desconectados de la presencia de Dios. Cuando usted en el púlpito aparta a Dios y se queda usted, ese es un grave problema. Cuando usted llegue al púlpito a cantar, diga, Roberto, hacete a un lado y que se quede Cristo hablando. Eso significa que no va a hablar usted, sino que Dios va a hablar por usted. Usted no va a hablar lo que ve, sino lo que Dios pone en sus labios. La gloria no es suya, sino que es de Dios. Eso la iglesia debe de comprenderlo ahora en día. La verdad sigue siendo la misma, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice la palabra. Cuando Cristo deja de ser suficiente en la vida de una persona, esa persona comienza a buscar sustitutos. Sustituye la oración o la relación por la rutina. La gracia la sustituye por el esfuerzo. La comunión la sustituye por el costumbre. Mucha gente acostumbrada a la iglesia. Me siento bien mal porque hoy no fui a la iglesia. Ya estoy acostumbrado a ir todos los domingos. Esto no debe de ser costumbre. Yo si no me siento en esta silla no me gozo. Eso no debe de ser así. Ni una silla, ni un pastor, ni un líder, ni un hombre, ni una mujer debe de llenar el vacío que solamente Cristo puede llenar. Usted debe de respetar a los hombres y las mujeres de Dios. Pero el lugar de Dios nadie lo puede ocupar. Aunque los sistemas cambien, aunque los tiempos avancen, aunque la cultura evolucione, aún su vida debe de permanecer firme en la palabra. El hombre sigue siendo el mismo, con la misma necesidad, con el mismo vacío interno, que no puede llenarse por sí mismo. Hoy el hombre busca en cosas diferentes,
pero el resultado es el mismo. Así como Agustín de Hipona buscó el conocimiento por todos lados, pero su vida era la misma. Buscar el dinero, buscar el éxito en las redes, en la imagen personal, en el reconocimiento, en el placer, pero nada de eso logra llenar el vacío que solamente Cristo puede llenar. La Escritura dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y eso significa que hay algo dentro de él que lo impulsa a buscar más de ese Dios. Mis amados, lo material nada puede llenar lo que solamente Dios puede llenar. El problema no es lo que el hombre no tiene afuera. El problema es lo que el hombre le falta por dentro. Ese vacío no se llena con información. Ese vacío no se llena con logros, no se llena con experiencias humanas. Ese vacío se llena cuando Dios ocupa el lugar correcto en su corazón. Y es aquí donde entramos en una de las realidades más peligrosas de nuestro tiempo. Nunca antes había habido tanto acceso a la palabra, tanta enseñanza, tanta información bíblica. Mis amados, nunca antes había habido tanta información. Ahora usted se va a la inteligencia artificial y le dice todo lo que usted quiere escuchar. Y le dice lo que usted quiere. Oye, la cosa está fácil. Hay información, pero hay poca conexión con el Todopoderoso. Puede tener información, pero si está vacío de Cristo, está vacío de todo. La Escritura dice que habrá quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Mis amados, ese es el engaño más peligroso. Sí, no es reconocer a Dios, es creer que fuera de Él usted puede encontrar solución a sus problemas. Porque la gente cree en Dios. Sí cree. Pero esa forma de creer cree que puede solucionar sus problemas. No se trata de cuánto sabe una persona. Se trata de cuánto se ha rendido. No se trata de cuánto escucha, se trata de cuánto obedece. No se trata de cuánto habla de Dios, se trata de cuánto vive para Dios. Por eso la solución no es inventar algo nuevo, no es modernizar el mensaje, no es adaptar la verdad. La solución es volver a lo esencial. La solución es volver al Evangelio, a ese Evangelio puro, volver a la cruz, volver a la gracia, volver a rendirnos a Cristo. El Evangelio no necesita ser actualizado, necesita ser vivido. No necesita ser adaptado, necesita ser obedecido. No necesita ser reinterpretado, necesita ser practicado. El legado más grande que nos deja Agustín de Hipona no fue su intelecto, no fue su capacidad, no fue su conocimiento, fue su rendición, fue su fe, fue ese momento glorioso que Dios cambió su vida. Fue su momento glorioso donde su madre Mónica dobló rodillas y tocó el cielo, y el corazón de Agustín de Hipona recibió a Jesús. Ese sigue siendo el llamado de hoy. Mis amados, no es saber más, es rendirse más. No es discutir más, es obedecer más. No es aparentar más, es vivir más.
Verdaderamente necesitamos tener una relación con Dios. Dios está buscando gente que viva la verdad, que busque la verdad, que se rinda a ella. No está buscando apariencias. Él está buscando transformación en la vida de las personas. No está buscando conocimiento sin vida práctica. Él está buscando corazones rendidos. Mis amados, Agustín de Hipona en el mundo, pero no encontró el placer. Lo buscó en el conocimiento, no lo encontró. Lo buscó en el placer, no lo encontró. Lo buscó en maniteísmo, tampoco lo encontró. Hoy la historia se repite. Personas llenas de información, pero vacías por dentro. Personas rodeadas de todo, pero sin paz. Personas que han intentado muchas cosas, pero siguen siendo esa persona vacía internamente. La respuesta sigue siendo la misma. No es más conocimiento, no es más religión, no es más sistema, es más rendición. El corazón del hombre seguirá inquieto hasta que deje de resistirse y decida rendirse completamente a Dios. Porque al final no es lo que sabe, sino lo que vive de acuerdo a la palabra del Señor. No es lo que aparenta, es lo que se rinde a Dios. Y finalizo diciendo lo siguiente en este su programa, El Faro de Alejandría. Conocer a Dios no es lo mismo que rendirse. Agustín de Hipona conocía todo, pero no se había rendido a Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en su programa El Faro de Alejandría. Una vez más, muchas gracias a todos los medios de comunicación que se unen día con día para recibir este importante mensaje de la palabra del Señor. Como siempre, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Montermont, acá en la ciudad de Lolotique. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.